La tercera cautela con respecto al mundo es la que tenemos aquí en la pantalla. Y por las expresiones de San Juan de la Cruz vemos que es importantísima. Tiene expresiones muy fuertes, ¿no? Dice, para que te sepas guardar en el convento de todo daño cerca de los religiosos. Por no tener esta cautela, por no seguirla, por no cuidarla, muchos no solamente perdieron la paz y bien del alma, sino dice que han terminado en males y pecados. La primera cautela se trataba de no dañar ni ser dañados por vía de afectos humanos. Se trata de no ser dañados ni dañar por vía de mal ejemplo o escándalo. Hay distintos tipos de escándalo, el activo, pasivo, el real, el de los débiles, el farisaico. Pero se refiere a eso, cualquiera que sea. Sin cuidar esto, dice él, no hay paz. No habrá paz ni bien para el alma. Y hay gran peligro. Digo que San Juan de la Cruz, por las expresiones, nos señala la importancia de esta cautela, pero es una cautela que también, cuya importancia y necesidad, la experiencia nos ha demostrado tantísimas veces cuán importante era. Cuántos casos es que uno ve realmente donde por no vivir esto se pierde la paz, la paz del alma, la vida espiritual comienza a ir mal, se pierde el deseo de perfección y se pierde a veces la vocación e incluso la gracia. Y la cautela en sí misma es esta, dice. Es un estilo realmente, es claro, es directo y es radical. Que te guardes con toda guarda, o sea, con todo lo que puedas, en todo, de poner el pensamiento y menos la palabra en lo que pasa en la comunidad. Yo creo que cuando él dice, se refiere a lo que pasa en la comunidad, él se está refiriendo a lo que pasa en la comunidad. Quiero decir, sí, no es que sí, que si hay apostolados o no los hay, si nos visitó doña Pepita y trajo papas o no. Bueno, eso más o menos un poquito depende de lo que haya dicho doña Pepita. Pero se refiere a eso, a cuidarse de lo que pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Creo que se entiende a qué me refiero, ¿no? Y supongo que San Juan de la Cruz va en esa línea. Sí, a ver, que tengo un apostolado, que fuimos a tal lugar, que, bueno, todo eso son cosas que pasan en la comunidad, pero no es lo que pasa en la comunidad. O sea, lo que pasa en la comunidad es, bueno, que qué están diciendo, que en qué posición, que qué actitud tiene tal, que qué, ¿no? Quizás hay alguna distinción por ahí. Pero dice él, no poner el pensamiento y menos la palabra. O sea, la cautela es no poner el pensamiento en eso. Y menos la palabra quiere decir que cuando se pone la palabra en eso, se empieza a hablar de qué está pasando, qué es lo que hizo tal, por qué no vino a no sé qué, por qué faltó a tal cosa. Eso es lo que pasa en la comunidad, ¿no? ¿Por qué tal hermana dijo esto? ¿Por qué la otra hizo así? Pero digo, la cautela es sobreponer el pensamiento y cuando se pone la palabra, cuando se habla, ya estamos en nivel 2. O sea, ya es otra cosa. ¿Por qué la madre no sé qué? Y bueno, todo eso es lo que pasa en la comunidad. Y entonces dice, no poner el pensamiento en qué sea, qué fue, qué es, qué haya sido, qué será ni de algún religioso en particular. Uy, ¿qué pasó con la hermana tanto? No pongas el pensamiento.
No pongas ni el pensamiento, ¿qué interesa? Si pasó algo malo, reza. Y si no, reza también. Ni de su condición. Ah, pero ¿cómo es? ¿Y por qué esta persona sí? ¿Por qué a la otra no? Nada, nada, nada. Ni de su trato, que con quién está hablando, de qué me están diciendo, de qué sé yo, ni su amistad, quién es amigo de quién, ni de sus cosas. Como digo, las expresiones de San Juan de la Cruz son radicales, son fuertes, nos habla de la gravedad del asunto. Dice, aunque más graves sean, aunque más graves sean. No, no, pero es que esto ya es muy grave, esto hay que hablarlo. A ver, a ver, a ver. Aunque más graves sean. Ni con color de celo ni de remedio. Ni por celo ni por remediar. Sino a quien de derecho conviene. O sea, es lo que decirlo a su tiempo. O sea, no pensarlo y no hablarlo a menos que esté obligado. Puede ser que por oficio esté obligado. No sé, el superior que tiene que velar por algo, bueno. Pero eso también tiene límite. O sea, la cautela interior para el bien espiritual del superior sigue teniendo valor. Eh, y en otros casos uno puede estar obligado a hablar si es estrictamente necesario para el bien común. Es decir, no sé, cuando hay delitos públicos o delitos que afectan a otros, que afectan al bien común, bueno, ahí puedo hablar con quien corresponde, no con cualquiera. O cuando entramos en el ámbito de la corrección fraterna, por ejemplo, que tiene también sus reglas y sus... Pero es muy radical San Juan de la Cruz y es necesaria esta radicalidad. Es que si no, no hay paz espiritual. Así de fácil. Y entonces dice, y jamás te escandalices, dice, ni maravilles de cosas que veas ni entiendas, procurando tú guardar tu alma en el olvido de todo aquello. Sabemos que el mismo San Juan de la Cruz es quien dice, a quien ama a Dios, nada lo escandaliza. Nada. Y nada quiere decir nada. ¿Qué quiere decir escandalizarse? Estrictamente es cuando por ver el mal en otros uno también hace ese mal. Es cuando lo que uno ve lo lleva a uno al mal. Es hacer lo malo o dejar de hacer lo bueno por sentirse justificado por el obrar de los demás. Ah, si los otros lo hacen, y todo el mundo lo hace, si el superior lo hace. Entonces, eso es escandalizarse. San Juan de la Cruz dice, no te escandalices, o sea, no hagas el mal por eso. Y hay, por eso ven la importancia de esto. Hay tantas veces en las cuales hay una dificultad en la vida espiritual, ¿no? Que es como una actitud de decir, no, aquí no se puede vivir la virtud porque nadie la vive. Aquí no se puede vivir la observancia porque nadie la vive. Es que no es razón para nada. Tú no te escandalices ni te maravilles. Porque si realmente es así, que porque ves que los demás no hacen, tú no vas a hacer, es que eso quiere decir que no vivirás la virtud en ningún lado. No es que aquí no, sino que en ningún lado lo harás.
Porque al fin y al cabo lo que está expresando esto son dependencias. Ven como al final es un tema de una libertad para poder amar y servir a Dios. Ah, no, es que en esta comunidad no sé qué. ¿Y qué? O sea, eso no impide ni ser santo, ni amar a Dios, ni servir a Dios. Por más graves que sean, dice. Ni te maravilles. Hay hay una suerte de escándalo que tiene algo como de morboso a veces, de origen morboso. Es la atracción por lo malo, por lo... Y si eso no se corta de raíz, se transforma en un cáncer. Y está también. Entonces digo, San Juan de la Cruz realmente nos previene sobre eso y nos damos cuenta de la importancia que tiene. El que es realmente inocente y el que va creciendo en la vida espiritual y el que realmente toma esta decisión, es que en eso mismo va a ir descubriendo mejor y más y mejor a Dios mismo. Las experiencias simplemente le muestran lo que es la gracia, lo que es el pecado, lo que es la misericordia. O sea, todo lo que pueda ver al final le ayuda para acercarse a Dios. El conocimiento más profundo de Dios es lo que nos da la conciencia y certeza cada vez más fuerte de que permanecer en su gracia es un don suyo, total y absoluto. De que no caer en esto o en aquello o en lo que sea son dones de Dios, inmerecidos. Y entonces, claro, quien vive así, nada lo escandaliza. Y es libre él mismo para servir a Dios. Fíjense cómo sigue expresándolo de maneras tan fuertes, ¿no? Si te pones a prestar atención a lo que pasa, a lo que hacen, a lo que no hacen, a lo que dicen, a lo que no dicen, a que sea quien sea quien sea, aunque vivas entre ángeles, muchas cosas te parecerán que no están bien. Por no entender tú la sustancia de ellas, por no entender lo que está debajo, o sea, por no entender el lugar de eso en el todo. Y es lo que decimos, solo Dios sabe qué alma está dando la respuesta que Él espera, cómo, en qué cosas. Y hay quien se escandaliza, no sé, porque qué sé yo, que tal religioso no vive la observancia, no llega a tiempo a no sé qué. Bueno, ¿y qué sabemos? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? ¿Dónde? Por no entender la sustancia de Él. Como no podemos entender la sustancia de todo lo que pasa a nuestro alrededor, es lo que dice Él, nos pasaremos la vida encontrando cosas que no están bien. ¿Y cuánto tiempo se pierde? ¿Cuántos esfuerzos? ¿Cuánta libertad para servir a Dios? ¿Cuánta paz espiritual y de las comunidades se ve turbada por esto? Entonces, bueno, él da el ejemplo de la mujer de Lot, ¿no? Y es también para que entiendas que aunque vivas entre demonios, es bien interesante, ¿no? Dice, la cuestión es la disposición. Eh, o sea, el punto de partida es la visión sobre la providencia de Dios y la voluntad de Dios. Sin esa disposición que en todo, en todo ve la mano de Dios, sin esa disposición ni entre ángeles vivirás bien. Porque la menor imperfección, y los ángeles también son imperfectos porque no son Dios, te será un obstáculo.
Y con esa disposición, aún desde el infierno, aún en medio de demonios, darías gloria a Dios. Aún entre demonios, dice. ¿Y cuántas veces encontramos realmente eso, lirios en medio del lodo? De tantos casos que vemos realmente donde el mal que las rodea no daña el alma, ni la ensucia, ni impide, ni le quita la paz, porque esencialmente viven esto. Porque son almas que se entregan puramente y enteras a Dios, como dice allí San Juan de la Cruz. Y sigue, vemos que no solo en las expresiones, sino también en lo largo, en la longitud de esta cautela, vemos la importancia que le da. Ten por averiguado, asume, ten por cierto, por seguro. Lo que nos dice aquí San Juan de la Cruz es que la comunidad perfecta, además de no existir, parece que tampoco es deseable. Porque dice, Dios permite esto para ejercitar. Y nunca faltan demonios. Demonios, ¿eh? Y los demonios hacen cosas demoníacas, muy malas, muy feas, para derribar a los santos, para procurar derribar a los santos. Y Dios permite los esfuerzos de los demonios y algunas veces también permite incluso las caídas de los santos o de los buenos. Y si tú no te guardas, dice aquí vemos como los frutos, ¿no? ¿Qué pasará? Si tú no vives así, nunca te faltará algo en lo cual tropezar. El mal en los demás, o sea cual sea, te llevará a ti mismo al mal. O al mal de imitar, o al mal de relajarte, o al mal de la falta de misericordia, al mal de juzgar, al mal del orgullo. No son miles, son muchas las maneras en que se puede tropezar. O sea, el escándalo del débil, que es el del que sigue el mal ejemplo, y el escándalo del fariseo, que es el que condena. Y dice, por más buen celo que tengas, ya estás atrapado. Por el solo hecho de que estás distraído, de que tu alma está derramada hacia lo que sucede fuera. Entonces no es cuestión de tener una buena intención, buen celo, buscar un buen fin, sino de la providencia de Dios, que a cada uno le da los medios para buscar este o el otro fin bueno. Si Dios quiere que yo corrija algo, me dará los medios, me pondrá en el lugar, ¿no? Me dará la ocasión. Porque después todo lo demás se trata de en que el religioso busque la perfección y la santificación, la perfección de la caridad, y en uno mismo primero, y en uno mismo segundo y tercero. Y fíjense, vuelve en la última expresión, vuelve a decir, bueno, pero no es solo cuestión de hablar, es también cuestión no menos de la lengua interior que de la exterior. O sea, de los pensamientos que se aceptan. Bueno, vamos a las cautelas contra el demonio. En estas dos últimas secciones vamos a ir un poco más rápido, si Dios quiere. Y aquí simplemente cuando las presenta dice, bueno, contra el demonio lo que hay que saber es que él tienta bajo especie de bien y no bajo especie de mal, porque estamos hablando de gente que busca la perfección. Y entonces, ese es el modo, siempre bajo especie de bien. ¿Y cuál es el remedio? El remedio es pedir consejo a quien le debes pedir.
no a quien quiero pedirlo, sino pedir el consejo a quien se lo debo pedir. Es el remedio universal. Pero después él va a desarrollar en las tres cautelas, dice. La primera cautela contra el demonio se refiere para los religiosos a la obediencia. Fuera de lo que de orden estás obligado, te muevas a cosa, por buena que parezca y llena de caridad, para ti o para cualquiera, dentro o fuera de la casa, sin orden de obediencia. Y si quieres hacer algo bien, quieres hacer algún bien que sea bajo el orden de obediencia. No dice San Juan de la Cruz en contra del orden de obediencia, no dice evita desobedecer. No, se supone que está hablando con gente que obedece. No dice, no quieras hacer un bien en contra de lo que te dice tu superior. Es que eso es el catecismo, no es San Juan de la Cruz. Claro. Pero dice fuera de lo que de orden estás obligado, o sea, fuera del orden de obediencia, al margen. Porque el peligro es que ese bien que se busca y ese bien que se hace no sea el que viene de Dios, del orden divino, sino el que sale de uno mismo. Y en cuanto sale de uno mismo, de alguna manera me pertenece. Por eso ven como aquí el punto es la relación a nuestras obras buenas. Por eso él dice, si lo haces así, ganarás en mérito y en seguridad. Si en esto no te guardas en lo poco y en lo mucho, aunque más te parezca que aciertas, finalmente el demonio te engañará en lo poco o en lo mucho. De alguna manera, algún engaño va a haber. Si no es ahora, será más adelante, o sea, lo sabe. Aunque más no sea, porque por no regirte en todo por obediencia ya yerras culpablemente. Y esas obras buenas se te darán como perdidas. La segunda cautela sobre en contra del demonio. Claro, pero no, eso lo vamos a mencionar ahora. ¿Cuál es el punto? Porque parece que al inicio dijo que el demonio tienta bajo especie de bien. Bueno, vamos a ver cómo lo aplica aquí. Dice, jamás mires al prelado, eso quiere decir al superior, con menos ojos que a Dios. Sea quien fuere, pues le tienes en su lugar. Y advierte que el demonio mete mucho aquí la mano. Mucho. Mete mucho aquí la mano. Si miras al superior como a Dios, ganarás mucho, aprovecharás mucho, irás rápido. Sin esto, mucho daño y pérdida. Por eso dice, fíjate, cuida de no mirar su condición, cómo es, que si tiene esto, que si es mejor, que si es peor. Cuántas comparaciones, ¿no? Ni en su modo, ni en su carácter, ni en su traza, ni en su educación, ni en sus modales, ni en su modo de hacer las cosas, ni en otras maneras de proceder suyas. O sea, simplemente está diciendo, ni lo mires, no lo mires, dice, no solo no hables de eso, no te fijes, es lo que decíamos antes del plato de arroz, que ni pensar si está bien o mal, aplicarlo al superior. No. Porque precisamente aquí está lo que decíamos antes, o sea,
¿Cuál es la especie de bien? La especie de bien es transformar todo en una obediencia humana. Y fíjense la expresión que usa San Juan de la Cruz allí, dice, te harás tanto daño que vendrás a transformar tu obediencia en algo humano. O sea, lo que San Juan de la Cruz dice que lo peor que le puede pasar a un religioso es que su obediencia se transforme en humana. No dice que se transforme en desobediente. Dice moviéndote o no moviéndote por lo que ves en el superior y no por Dios invisible. O sea, porque si la obediencia se transforma en humana, pierde los méritos de la obediencia sobrenatural, de la imitación de Cristo. Deja de ser el mejor sacrificio posible que se puede ofrecer a Dios, según Santo Tomás, y pasa a ser algo conveniente. Sí, es conveniente obedecer porque se mantiene el orden de la comunidad y además que todos hacemos lo mismo y no perdemos tiempo. El punto es que la obediencia religiosa, porque la obediencia es entrar en un orden de dirección y de operación, entrar en el orden de la obediencia. Entonces, bueno, si un entrenador pretende ganar un partido, les transmite a los jugadores un orden. Entonces ellos entran en ese orden, porque lo que quieren es ganar el partido. La obediencia humana está en relación al fin de la obra. La obediencia de los albañiles para con el capataz, de los empleados para con el jefe. Se entra en un orden para lograr un fin. El caso con la obediencia religiosa es que el orden, el fin al cual ese orden se ordena, en el cual entramos, es la vida eterna, es Dios mismo. No es este o aquello, es totalmente trascendente, por eso es válida por sí misma. Y por eso el peligro de que se transforme en algo humano. El peligro de la obediencia es que se la viva por las conveniencias o las disconveniencias humanas. Y es lo que dice él. No es solo un peligro de que si te toca un superior difícil, obedezcas menos o menos alegremente. El peligro es también que obedezcas mejor al que te es agradable. Pero el peligro es que lo obedezcas mejor porque te es agradable. O porque te es benévolo, o porque te es... Y para eso lo mismo que la comida, o sea, ya está. Ni pensar. Ni cómo es, si me será fácil, ni si me será difícil. No. Fíjense, como decimos, sigue con expresiones fortísimas. Mirar en estos modos a gran multitud de religiosos, los tiene arruinados en la perfección. Este punto. Los tiene arruinados en la perfección, quiere decir, no van a pasar adelante. ¿Por qué? Porque su obediencia se transforma en cosas en obediencia humana. Conveniente o disconveniente, según me manden lo que me gusta, o lo que no me gusta, Si no haces esto con fuerza, de manera que te dé igual realmente que el superior sea uno o el otro, es que no podrás de ninguna manera ser espiritual, o sea, pasar adelante, avanzar realmente, ni guardar bien tus votos. ¿Por qué? Porque Dios pone a los religiosos normalmente, en algún momento, siempre hay momentos en los cuales
la única salida posible, situaciones de las cuales la única salida posible es una fe total. Y si eso no se vive desde siempre y en todo, cuando llega ese momento, claudican. Religiosos que fueron más o menos bien mientras lo que les pedían iba con sus planes, con sus deseos. Cuando apareció algo distinto, dicen, no, ya está, yo me tengo que ir, no, no es lo mío. Y la tercera cautela, con respecto al demonio, decíamos que en la tercera sobre el mundo era sobre el mal que nos pueden hacer los otros o que podemos llegar a hacer. En esta tercera sobre el demonio es como que el demonio trata de dar vuelta el bien y trata de que el bien nos haga mal. El bien empieza a ser mal cuando se lo considera como de alguna manera como una posesión. Entonces hay una dependencia, hay una... Y es lo que dice esta cautela, ¿no? Es el bien que yo creo tener, yo mismo, o el bien de los otros que yo creo no tener. Y esto está tan muy en relación también con la paz espiritual y etcétera. A veces falta paz espiritual porque claro, por el orgullo el bien de los otros duele. Y cuando el bien mío es disminuido, también duele. Y entonces, para curar eso, San Juan de la Cruz dice, humillarte muy de corazón, queriendo que los antepongan a ti en todas las cosas. O sea, yo quiero, lo decido, es mi decisión. ¿No? Desearía, estaría bien. Yo quiero que los antepongan en todo, con verdadero corazón. Claro, y esto puede pasar con todo, puede pasar con los demás, puede pasar hasta con los santos. De esta manera vencerás con el bien el mal, y echarás lejos el demonio y traerás alegría de corazón. Porque es el peligro de la envidia o de la falsa emulación. En el fondo lo que es una gula espiritual, ¿no? Entonces, que produce como esas dos. Por un lado, todo el lado de la envidia, por el otro lado, todo el lado del desánimo, de la desconfianza. Son como las dos manifestaciones, las dos ramas que salen de este tronco. Pero amar el bien de los demás como propio. ¿Por qué como propio? Porque viene de Dios. ¿Y el tuyo de quién viene? De Dios. ¿A quién pertenece? A Dios. Por eso el bien de los demás es propio. No, pero si les dan más a ellos, me van a dar menos a mí. Que no tiene sentido. Tiene ningún sentido. Para poder llegar a vivir la verdadera caridad. Claro, es quererles el bien a los otros, lo que decíamos al inicio. Y las últimas tres cautelas, que son breves, las cautelas contra uno mismo y contra breves más o menos, pero la primera es importante. Dice las cautelas contra sí mismo y la sensualidad. O sea, el enemigo acá es uno mismo. Y fíjense cómo dice, entiendas que no has venido al convento, sino que todos te labren y ejerciten. Y aquí lo que señalo es eso que está en rojo, ¿no? Que dice, para sacar provecho de todo acaecimiento. Este es un principio fundamental de la vida espiritual, ultra necesario, y tendría que ser como una roca inamovible en nuestra vida.
¿Y qué es esto? Es decir, todo lo que sucede, todo lo que es parte de mi vida, de una manera o de otra, todo, Dios lo sabe. Y Dios quiere sacar un bien de eso. Que es un bien espiritual, que es un bien para el alma. Ahora, ¿cuál es ese bien? Y a veces es más claro y a veces lleva más tiempo descubrirlo. A veces requiere oración, a veces requiere bastante sufrimiento, pero tenemos que desear ese bien que está detrás de la prueba, pedirlo, enamorarnos de él y desear esos dones de Dios, que son, como son bienes espirituales, son lo que me ayuda precisamente para llevar adelante esta situación. Y entonces, no sé, una ofensa grave que uno recibe de una persona y qué sé yo, lo puedo tomar como ofensa y gastar una semana pensando en la defensa y en los motivos que tengo para estar ofendido, o lo puedo tomar como una providencia de Dios para labrarme. Y entonces me pregunto y digo, ¿en qué me está labrando esto? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué espera Dios de mi alma después de esto? ¿Qué transformación Él está dispuesto a producir? Y de todo, cuando decimos todo, es realmente todo. Porque ellos, eso, todo lo que nos rodea y los que nos rodean, nos labrarán de palabra, de obra y de pensamientos. Labrar quiere decir moler, quiere decir mortificar. Y hay que saber agradecer al más contrario que tenemos al lado. Digo, Dios tiene muy buen sentido del humor y es realmente formidable cómo se las arregla para que tantas veces al más contrario lo tengamos al lado. Al que más nos puede labrar está ahí. Bueno, es este. Porque el peligro que está aquí es una dependencia de los demás, pero no positiva, sino negativa. Es decir, es una dependencia de los sentimientos o pasiones que las acciones de los demás producen en nosotros, y de ahí los estados de ánimo. Una gran parte de los problemas espirituales son de este tipo, ¿no? O sea, eh, de esta persona, aquel otro, lo que hace, lo que me hace, lo que no me hace, lo que me dice, cómo me trata, cómo no me trata. Que no hace falta que sean cosas inventadas, o sea, pueden ser reales y realísimas. ¿Por qué? Precisamente porque son medios de Dios para lograrnos. Si esto no guardas, no sabrás vencer tu sensualidad y sentimientos, ¿no? Es eso, es la dependencia de los sentimientos. Y es eso, son estas cosas las que hacen, por ejemplo, a un lugar lo hacen difícil, duro. Uy, esta misión es súper difícil, que esto no sé qué. Son este tipo de cosas y San Juan de la Cruz nos quiere libres para poder servir a Dios en donde sea, con quien sea, en cualquier circunstancia, con cualquier compañía, sabiendo que donde duele es porque hay algo para purificar. Y es un gran trabajo, pero es tan necesario aceptar esto de corazón, o sea, decir, es que Dios tiene bienes detrás, Él lo quiere y Él lo va a producir si yo me dispongo, si yo lo acepto, si yo lo abrazo. Este tipo de cosas precisamente son las que, cuando se abrazan, santifican y dan paz, y cuando se rechazan, hieren, enferman o matan. Y la segunda y tercera cautela se refieren a cosas que ya sabemos bien por la doctrina espiritual, que es, ¿no?, la dependencia de nuestras obras en cuanto a su fruto para con nosotros. El gusto de las obras, el sentirnos realizados, el sabor o no, el gozo que produce.
las obras. Y San Juan de la Cruz lo que propone es hacerlo desaparecer. El gusto o falta de gusto, hacerlo desaparecer de nuestra vida consciente, no como experiencia, no es que las cosas me dejan de gustar, sino como criterio. Como criterio para hacer o no hacer, como criterio para decidir o no decidir, para acercarme o para alejarme. Es un poco lo que decíamos al inicio. Ahora, para eso necesitamos y nos ayuda a buscar lo más contrario a nuestro gusto, para asegurarnos de que realmente no es criterio, ni lo será. Y la tercera cautela es lo mismo para con las obras espirituales. En el ejercicio, pero no solo la oración, no solo, sino el ejercicio de la virtud, por ejemplo, buscar lo desabrido y trabajoso de ellos y abrazarlo. Ojo que aquí satisfacción, gusto y todo eso no es solo lo sensible, no es solo consolaciones. Qué sé yo. Es un poco lo que decíamos también, se puede aplicar, se aplica a los bienes del cielo, ¿no? La seguridad que me da la práctica de la virtud o la obra, la satisfacción. Aquí se aplica eso que decíamos en la otra conferencia. ¿Por qué esto ha de ser así? San Juan de la Cruz lo explica muy bien. Dice, ¿por qué? Dios mismo, en nuestra vida espiritual, en los inicios, dice, es como la madre que tiene el hijo prendido al pecho y le da leche, pero llega un momento en el cual lo tiene que separar. Y no solo deja de darle el pecho, sino que lo tira al suelo para que empiece a caminar y a buscarse la vida. Y entonces Dios tiene que hacer eso con nuestras almas. Bueno, concluyo esto de las cautelas simplemente con una reflexión. Y aquí viene. No, y es esto, o sea, ¿no? Que el desafío es cómo formar a las almas, a los religiosos, positivamente en esto. Este espíritu de San Juan de la Cruz que es tan, como decíamos, claro, se presenta muy arduo para nuestra sensibilidad, pero es increíblemente liberador en tantos aspectos. Digo, y tiene una belleza también. Ahora, ¿cómo transmitirlo? Ese es el punto. Hay que pensarlo mucho, hay que rezar, hay que saber que hay que tener mucho cuidado, porque si esto se quiere establecer, si esto se quisiera imponer, si esto se quisiera fiscalizar o controlar, o sea, si yo como superior, usted se acerca a una hermana y le dicen, mira, es que no estás viviendo la cautela esta, ay. O insistir en el modo equivocado. Claro, puede producir una repulsión que hace imposible que se entienda el sentido que tiene. Y en lugar de ayudar, puede bloquear a las almas en la vida espiritual. Entonces, esto es el Evangelio en sustancia, realmente, es uno de los aspectos de él. Pero es como si fuera para ser vivido y transmitido, no sé cómo decirlo, como un secreto, es lo que San Juan de la Cruz hacía. Él iba transmitiendo, enseñando, y a los que, bueno, iban diciendo, uy, esto realmente está interesante, esto realmente, bueno, iba instruyendo más y atrayendo hacia ese camino, ¿no? Como el secreto, o sea, lo que se preguntaban los religiosos de San Juan de la Cruz, es decir, ¿cuál es su secreto para vivir así? Para vivir en la paz en la que vivía, en el gozo, en la alegría que transmitía, ¿no? También con
con todo el aspecto ascético, y sí, también con eso. Entonces es pedir gracia para poder vivir primero y transmitir el secreto de una vida libre, una vida plena, entregada y llena de la paz de Dios, como decía San Juan de la Cruz al inicio, en el Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí.